Hola, hola, buenas noches o buenas tardes y buenas noches a todos los que nos empiezan ya a seguir en este nuevo Coachversando en nuestro segundo ciclo. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tengo el honor de presentarles a mi mentor y amigo Salomón, que viene a hablarnos de un tema súper interesante y súper importante en estos días que venimos viviendo, que es la educación 4.0. Entonces, como la idea no es que me escuchen a mí, sino que lo escuchemos a él, entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestro querido Salomón y En acá lo Instagram. ¿Qué tal, Milka? ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? tenemos. ¿Qué Perfecto, tal? todo bien. Así que súper contenta de tenerte en este Coachersando. Sé que nos vas a hablar de un tema súper interesante y súper actual, que es la educación 4.0. Estoy re curiosa, debo confesarlo, así que ya lo dije, sin más preámbulos, te cedo las pantallas para que nos muestres los que nos has venido a mostrar y luego estaremos hablando y también daremos espacio a las preguntas de la gente de la audiencia que tenemos. Muy bien, Milka, muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, el día de hoy quiero que hablemos un poco, conversemos. La idea es que podamos conversar acerca de cuáles son los efectos, cuál es la situación, cuál es el contexto, en dónde nos encontramos en este momento de pandemia, qué cosas hemos aprendido, qué se ha evidenciado, qué elementos nos ha traído esta pandemia, qué nuevas oportunidades de trabajo, hacia dónde nos orienta y también cuáles son los nuevos mecanismos, cuáles son los nuevos métodos, las nuevas metodologías, cuáles son los espacios, los enfoques a los cuales estamos dirigidos de ahora en adelante. Así que vamos a explorar un poco sobre este espacio. Van a ser bienvenidas las preguntas porque mientras más preguntas nos vamos a poder hacer este espacio más rico. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de educación 4.0? Obviamente es una educación que está inmersa dentro de lo que conocemos la industria 4.0, cuatro momentos que ya conocemos acerca de esta revolución industrial. La primera acerca de energías a vapor, la energía hidráulica, entonces la aparición de los trenes a vapor, la aparición de las máquinas pesadas, la aparición de la producción fuerte, donde la mano de obra empieza a tomar mayor realce con el uso de las máquinas. Después, en un segundo momento, aparece la energía eléctrica y eleva el nivel de producción a un 400% más de lo que se venía trabajando y también nos permite tener una fabricación en masa. Si antes las fabricaciones eran más lentas, a partir de ahora todos los elementos y los objetos empiezan a producirse en masa. Y una revolución 3.0, que es la revolución acerca de todo el procesamiento digital y el Internet. Y estamos ahora en lo que conocemos como la industria 4.0 o la industria de la inteligencia artificial. ¿En qué momento de la historia estamos? Estamos transitando por las cuatro. Estamos transitando por estos cuatro momentos. Se dice que el fin de la industria 1.0 está muy próxima porque dejaremos de usar energías no renovables, como el petróleo, para empezar a usar al 100% otro tipo de energía, como la eléctrica, la eólica o la solar. Y también todavía estamos inmersos en estas cuatro revoluciones, pero la revolución 4.0, la industria 4.0, es lo que hoy en día ha venido a darnos la pauta de hacia dónde vamos y cuál es el futuro. Un futuro que nosotros hasta antes de la pandemia lo veíamos lejano o no lo veíamos para nosotros, hablando desde esta parte de Sudamérica. Sin embargo, con la pandemia, esta forma o esta educación 4.0 se nos hizo más cercano. Entonces, ¿qué evidenció el COVID, verdad? El COVID, más que
más que la pandemia en sí como virus, que no es el espacio del cual voy a hablar, sino de lo que voy a hablar es lo que ella ha nombrado las covidencias, ¿no? O sea, lo que evidenció. ¿Qué nos evidenció esta pandemia? ¿Qué nos trajo a la luz esta pandemia? ¿Qué nos dijo esta pandemia? ¿No? Entonces, el primer punto es hablar acerca de la salud, ¿no? Lo primero que evidenció la pandemia fue nuestra carencia a nivel de prevención. No tenemos ningún sistema de prevención, no tenemos un sistema que nos permita trabajar la salud desde la prevención, algo que no solamente lo trabajan los médicos o lo promueven ellos o lo difunden, sino que como conciencia social nosotros no lo teníamos arraigado. Entonces, esta pandemia nos invita a trabajar desde ahí. También la presencia de profesionales de la salud. Hemos visto que ante un caso como este, el número era sumamente reducido, personas que no podían dar abasto para poder contrarrestar una cosa como la que nos sucedió. El tema de la infraestructura, ¿no? Hospitales, centros de salud, no teníamos la infraestructura necesaria para poder, ni siquiera para poder cubrir a nuestra población y mucho menos, no hablemos solo de la pandemia como tal, sino en sí la salud en general. Y finalmente el tema de la atención, ¿no? Prestarle atención al paciente, prestarle atención al profesional de la salud, que no solamente es un profesional, sino que también es un ser humano, y el tema del profesionalismo desde ahí. Entonces, muchas cosas salieron a la luz con esta pandemia, que nos enseñó y nos permite a nosotros entender el mundo desde otra perspectiva y desde dónde debemos prepararnos, ya no solo para una pandemia, sino para un estado en el cual debemos y tenemos la obligación de trabajar juntos por algo que es tan importante, ¿no? La salud de la población. Un segundo caso que evidenció esta pandemia es el lado económico, ¿no? Nuestra segunda COVID-evidencia es la economía, donde se dice que hemos adelantado 5 o 10 años el desarrollo cultural. ¿Qué significa? Como empecé diciendo, probablemente parecía que nosotros teníamos el espacio de ver cosas hacia el futuro, que la tecnología estaba muy lejos de nosotros, que todavía eso no era para nosotros, que eso es todavía dentro de muchos años. Con esta pandemia se adelantó 5 o 10 años todo aquello que nosotros considerábamos que todavía no llegaba como un elemento que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Un segundo elemento de estas COVID-evidencias es el incentivo al consumo, ¿no? Una nueva forma de consumir. Todo nuestro consumo siempre fue personal, fue presencial, pero ahora no es que esta nueva forma de consumo no existía, ya existía el consumo a través de las redes, existía el Rapid, por ejemplo, que nosotros lo teníamos, Globo, todo lo que es esta forma de delivery y esta forma de consumo digital. Entonces, el consumo y el comercio digital, que no era algo común para todos, sino era algo esporádico y para un pequeño grupo de la población, desde ahora se convirtió en el día a día, en esta forma de consumir. Entonces, esta pandemia nos introdujo rápidamente a una forma de consumo que nosotros no lo veíamos como necesario inmediatamente y tampoco lo veíamos como algo tan cercano. Y finalmente, algo del que siempre hablábamos hace un par de años, que era esto que conocemos como la economía circular. Una economía renovable, una economía que nos permite trabajar los elementos de la materia prima de una manera más responsable, ya no la producción en masa, sino la producción ética, por decir así, que podamos reutilizarlo y que a partir de ahora entender lo que pasa con el mundo. Entonces, esta COVID-evidencia a través de la economía nos ha educado. Otro elemento importante es la política, ¿no? La política nos permite ahora evidenciar que necesitamos estructuras más globales, no tan regionalizadas, no tan cerradas, no tan parametradas, sino estructuras más globales, una economía mucho más abierta. También nos ha permitido entender el tema de la inclusión, pero no la inclusión simplemente como la entendíamos de las personas con ciertas discapacidades o con ciertas habilidades diferentes,
sino una inclusión completa, totalmente global, no solo desde este lado, sino una inclusión de pensamiento, una inclusión de género, una inclusión más abierta, completa, global. Y hoy en día aparecieron elementos que solamente se manejaban en ciertos círculos y que, pero lo vamos a ir escuchando más seguido, el tema el término de las colonias, ¿no? Cómo trabajar desde pequeñas colonias. Entonces, una política desde las colonias, o sea, colonias como pequeños grupos, ¿no? Una colonia, un barrio, un centro, pero estos son como colonias de negocios, se hablan hoy en día. Entonces, estas pequeñas colonias que tienen que estar abiertas al mundo, pero que pueden ser trabajadas de manera más cerrada, ¿no? Otra coevidencia es el tema ideológico. Entonces, a nivel ideológico se cambió también mucho. Rápidamente, en 6 meses hemos cambiado mucho a nivel ideológico, pero nos hemos dado cuenta de muchas cosas y de muchos términos también a nivel ideológico. Uno de ellos tiene que ver con el comportamiento. La importancia de tener comportamientos adecuados, la importancia de tener comportamientos que estén orientados a cumplir objetivos, ya no solamente es si lo quiero o no lo quiero, sino comportamientos. Esta pandemia nos ha demostrado que el gran problema, más allá de los errores políticos, más allá de las deficiencias de salud, más allá de cualquier crisis, nuestra gran crisis ha sido una crisis educativa de comportamiento. No tener el comportamiento adecuado para poder sobrellevar una situación de crisis. Y nuestro comportamiento ha hecho que nuestra crisis sea exponencial. Entonces, hoy en día trabajamos en base a comportamientos y todo está alineado a los comportamientos. Otra evidencia es el tema de la mentalidad Lean, o sea, esta mentalidad ágil, esta mentalidad de aprendizaje, donde nosotros también debemos empezar a trabajar desde el aprendizaje. ¿Qué significa aprender? Hemos escuchado hablar términos como, por ejemplo, aprender a aprender, desaprender para aprender. Hoy en día simplemente es aprender. Amor al aprendizaje, aprender, aprender y aprender. Una metodología dedicada al aprendizaje. ¿Por qué? Porque estamos en esto que llamamos cambios constantes y más que enfocarnos en el cambio, debemos focalizarnos en el aprendizaje. El cambio es algo constante, no es una novedad ni nos aporta valor estar preparados para el cambio. No es algo que nos genere importancia estar preparados para el cambio. Debemos estar preparados para aprender, que es distinto el enfoque, aunque pueda parecer similar, pero es distinto. Entonces, esta mentalidad lean, ágil, pero para poder aprender. Luego, se ha acentuado dos grandes factores, dos grandes aptitudes que tenemos que trabajar, la empatía y la resiliencia. Estos 6 meses se han convertido en los meses de la empatía y de la resiliencia. Y van a ser los dos factores emocionales, probablemente, y actitudinales, que nos van a permitir desarrollarnos de aquí en adelante en los próximos años. Van a ser los grandes temas en los cuales los profesionales van a incidir mucho. Y luego el abandono de las perspectivas individualistas. Entonces, esta pandemia lo que evidencia es que ya debemos dejar totalmente todas aquellas perspectivas individualistas. ¿Desde dónde? Por ejemplo, el liderazgo, la concepción del éxito, la concepción de la felicidad, la concepción de lo que conocemos como liderazgo, éxito y felicidad, que son los tres grandes conceptos más individualistas que tenemos, pero para entendernos desde una perspectiva diferente. Todavía existen personas que se resisten al cambio y siguen hablando de liderazgo exponencial, liderazgo no sé cuánto. Ya ese tipo de metodología y ese tipo de mentalidad ya está caduca, no nos sirve, no nos aporta. ¿Hacia dónde nos genera el aporte? O sea, ¿hacia dónde es hoy en día la nueva forma, la nueva mentalidad de trabajo que debemos tener, ¿no? Es esta mentalidad lean y esta mentalidad de aprendizaje. Y esta mentalidad está relacionada con la colaboración. Si queremos hablar de liderazgos, debemos hablar de colaboración, de trabajo colaborativo, más que de liderazgo. Hoy en día ya no se trabaja en base al liderazgo, sino en base a formatos colaborativos, a gestiones de colaboración, a gestiones lean, a gestión de desarrollo, pero todo en base a la colaboración. Entonces, el abandono de estas perspectivas individualistas,
es lo que nos evidencia esta pandemia. Luego, para terminar estos primeros puntos de evidencias como primer elemento de conversación, lo que tenemos es la educación, ¿no? Metodologías ágiles, donde hay dos elementos sumamente importantes que nos permiten entender las metodologías ágiles: la adaptación y la flexibilidad. O sea, entender los cambios para adaptarnos rápidamente, pero no solo para adaptarnos, sino para ser flexibles a incorporar nuevas situaciones. Entonces, hoy en día una educación que no esté basada en metodologías ágiles, y hablo de educación desde el nivel inicial, desde el nivel primario, desde el nivel secundario, mucho más desde el nivel universitario. O sea, esto ya no es solamente para ejecutivos o para profesionales, sino una educación desde los primeros niveles de educación, desde la educación infantil, ya inmersas en esto que conocemos como metodologías ágiles. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a trabajar de maneras colaborativas. Hablamos de una evolución a nivel de la cultura y a nivel del lenguaje. Hablamos de una comprensión y construcción que significa entender el entorno en el que estamos, y una vez dentro de este entendimiento del entorno, construir elementos nuevos. Entonces, no solo basta con comprenderlo, sino con construir. ¿Pero qué? Y este elemento de comprensión y de construcción pasa incluso por trabajar nuestros valores. Ya no hay valores universales, sino valores compartidos, pero construidos dentro de pequeñas colonias o dentro de pequeños entornos o espacios que nos permitan ver qué es lo mejor para cada sociedad, ¿no? Probar, ensayar, mostrar, perfeccionar y validar van a ser la nueva forma de lenguaje, o el lenguaje que hoy en día estamos usando. O sea, tenemos que probarlo, tenemos que ensayarlo, tenemos que publicitarlo, mostrarlo, tenemos que perfeccionarlo y luego tenemos que validarlo. Entonces, entramos en una forma de, antes lo podíamos llamar pensamiento de investigación, pensamiento o emprendimiento, y hoy esto de emprendimiento es toda una habilidad. Ya no, el emprendimiento ya no se ve o ya no se toca como si fuese un elemento para empresarios o para futuros negociantes. No, hoy el emprendimiento se ha convertido en una habilidad que todas las personas tienen que tener. Una persona que no tiene habilidad de emprendimiento, y la habilidad de emprendimiento significa probar, ensayar, mostrar, perfeccionar y validar, no está preparado para trabajar dentro de una organización. Entonces, hoy en día el emprendimiento es una habilidad. Todo esto vamos a profundizarlo un poco más el día lunes, en el Coachversando del día lunes a la misma hora, y me voy a centrar ahora en otro tema, ¿de acuerdo? En la educación y el tema de la habilidad, el emprendimiento como habilidad, el lunes. Y el último, todo tiene que ser rápido y pragmático. Pero cuando hablamos de rápido, hablamos de tener esta capacidad de poder no solo adaptarnos fácilmente. Hay muchas personas que todavía siguen esperando que pase la pandemia para regresar atrás, ¿no? Y viven en un espacio de espera. No. Hay una frase muy conocida que es la de: ya no es el pez grande el que se come al pez chico, sino es el pez más rápido el que se come al pez más lento, ¿no? Toda esta nueva mentalidad desde lo rápido, desde lo ágil, ¿no? Y desde lo pragmático, desde aquello que sea puntual, concreto, conciso, al grano. Así que esta primera parte para trabajar la conversación. Si hay preguntas hasta aquí, recuerden que estamos a través del Facebook. Aquellos que nos siguen por el Instagram, estamos en el Facebook con la presentación y también con las preguntas. Así que encantado de responder algunas preguntas. Milka, ¿cómo vamos por ahí? Bien, bueno, te cuento que todavía no hay preguntas, creo que todo ha quedado clarísimo, solamente tenemos saluditos que luego los vas a ir viendo vos con más calma. Entonces, bueno, conversemos, que de eso se trata. A ver, de todo lo que nos has venido hablendo hasta el momento, algo que realmente a mí me impresiona y es algo que un poquito me está costando, y es esto de la mentalidad lean, ¿no? De que Bien. tenemos Sí, que... esto de la mentalidad lean
si bien lo vamos a profundizar, como dije, el lunes, en el Coach Versando del lunes a las 6, te voy a ir dando algunos datos que nos permitan entender qué es lo que podemos ir viendo. O sea, la mentalidad Lean es una filosofía que nace en una empresa que todo el mundo conoce como Toyota, que tiene que ver con atender no solamente las estructuras, lo voy a decir de esta manera, salir de las estructuras convencionales para entrar a una mucho más rápida. Te voy a poner la siguiente metáfora. Dejar el mapa y pasar a la brújula. ¿Qué significa dejar el mapa y pasar a la brújula? Teníamos antes un mapa. Entonces, ¿qué había en un mapa? Nosotros teníamos trazos, teníamos una línea que seguir en un mapa. Y entonces en ese mapa nosotros solamente teníamos que cumplir las cosas para que se dé, para poder llegar a nuestro punto. ¿De acuerdo? Porque teníamos un objetivo. Y en este objetivo, entonces, nosotros escuchábamos los 7 pasos de liderazgo, las 7 o las 5 claves para ser emprendedor. Eso es un mapa, ¿no? Eso es el mapa. O sea, todavía creemos que existe lineamientos que nos lleven a tal cosa. Y entonces encontrábamos libros que nos decían, ¿no? Por ejemplo, las famosas pirámides, donde se establecían paso 1, paso 2, paso 3. Ese tipo de pensamiento y de mentalidad pertenecen a la industria 3.0 o a este tipo de educación 3.0, donde creemos que hay una regla, que hay una normatividad para hacer las cosas. Hoy en día ya no existen mapas. Lo que tenemos solamente es una brújula. O sea, ya no existen las reglas para el liderazgo, ya no existen las reglas para el éxito, ya no existen las reglas para ser felices, ya no existe nada de eso. A eso me refiero con el mapa. Entonces, esta pandemia y esta nueva educación 4.0 nos invita a dejar el mapa y a tener una brújula. ¿Y qué es la brújula? No tener un mapa. O sea, ¿qué significa la brújula? Seguir hacia donde tiene que ir, hacia donde tenemos que ir, pero en relación de propósitos, en relación de nuestros clientes, en relación de la personalización de los productos, en relación a una situación mucho más libre, que algunos pueden llamar de incertidumbre probablemente, ¿no? Y uno dice, tenemos que vivir en la incertidumbre. No, no tenemos que vivir en la incertidumbre. No es esa la ideología, no es ese el camino. El camino es la apertura más que la incertidumbre. Si yo me posiciono en la incertidumbre y vivir y aprender de la incertidumbre, lo que voy a tener es ansiedad y voy a generar elementos probablemente no muy sanos. Pero si yo tengo la apertura hacia el aprendizaje y no hacia la incertidumbre, voy a ver siempre con otros ojos todo lo que tengo que aprender de las demás personas y en general del contexto en total. ¿Se entiende? Entonces, es dejar el mapa para pasar a usar la brújula. O sea, dejar todos estos grandes paradigmas que antes teníamos y decir, ok, este tipo de mentalidad ya no se adecua. ¿Por qué? Porque no existen las reglas. Las reglas de los 7 pilares de liderazgo, los 5, ¿para quién? ¿Para quién? Si hoy en día los liderazgos ya no se dan, ya no son necesarios. Si hoy en día todo es colaborativo, todo es trabajo de producción a nivel colaborativo y de manera personalizada. Entonces, ¿para qué sirve? Por eso digo que esta pandemia lo que nos ha traído es no solamente un cambio de cultura, sino nos ha dicho, a ver, ya estábamos aquí, solamente que no nos dábamos cuenta, solamente que no queríamos aceptarlo. Hay personas que todavía, como digo, se resisten al cambio y siguen insistiendo con temas de liderazgo. Dejemos esos temas, construyamos nuevos conceptos, construyamos cosas que estén más adecuadas a la realidad y a las necesidades de las personas. El liderazgo, desde mi punto de vista, murió hace mucho tiempo. El concepto del éxito murió hace mucho tiempo. Solamente sirven para venderte cursos, pero que no te ayudan a nada. Hoy en día hay una nueva forma de aprender que es nuevamente una metodología más lean, ¿no? O una metodología mucho más ágil para poder entender la realidad y el contexto y desde ahí ofrecer algo de valor. No, ya no es lo que yo tengo. Y esto, por ejemplo, en el caso de los emprendedores también es válido, ¿no? Porque a veces los emprendedores creen que necesitan tener una súper mega idea y no se trata de tener ideas, se trata de poder entender la realidad, saber nuestro propósito, pero para entenderlo desde dónde queremos trabajar.
Así que, Miki, ¿qué te parece si seguimos avanzando? Bien, mira, te cuento que ahora sí han empezado las preguntas. La Bueno, primera es, ¿a la brújula o al GPS? Creo que medio que quedó explicado, pero no sé si querés decir algo más. y sí, el GPS es lo mismo, ¿no? El GPS es lo mismo que un mapa. O sea, Mm, el GPS es lo mismo que un mapa. La brújula es no tener un mapa. El GPS te va a llevar para un mapa, ¿no? Es una brújula. ¿Qué haces con una brújula? A ver, anda a buscar algo y la brújula lo único que te va a marcar son cuatro espacios y hacia dónde quieres caminar y con quién quieres caminar y quién es la persona que quiere caminar y orientarte a lo que él quiere ir, ¿no? claro. Lo vamos a ver ahora un poco más a profundidad cuando expliquemos. Ujú. Voy a mostrarles ahora algo acerca del Foro de Economía Mundial, que están reunidos, hace poco se reunieron también. Entonces, estos son datos actuales, son del 2020, son de julio y agosto del 2020, o sea, son de ahora, ¿de acuerdo? Y quien quiera todos estos informes, que tengo los informes del Foro de Economía Mundial actualizados, me los puede pedir, puede dejar ahí sus datos y con gusto se los podemos enviar para que pueda también conocer un poco más. Yo he rescatado algunos solamente para esta presentación. Por ejemplo, para el 2022, o sea, ya, ahorita, acá, a la vuelta, el 85% implementará Big Data en sus empresas. No solamente en sus empresas, sino en su quehacer cotidiano. O sea, ¿qué significa? Que el 85% de las personas y de las organizaciones va a implementar en su día a día y en su cotidianidad el lenguaje y el uso del Big Data, ¿no? Esto que muchos creemos que solamente es una tecnología que no nos pertenece, no, lo vamos a empezar a usar todos. Todos estamos inmersos en esta Big Data y la tenemos que empezar a usar. O sea, pero no hay que esperar hasta el 2022. Para el 2022 ya lo tienen que estar usando. O sea, tenemos una gran brecha de aquí hasta el 2022 para poder actualizarnos, para poder capacitarnos en estos nuevos conceptos. El 75% de empresas implementará el teletrabajo. Esto que nosotros creíamos que solamente se estaba dando en nosotros como un elemento producto de la pandemia, no. A partir del 2022, el 75% de las formas en las que se pueden hacer a través del teletrabajo se convertirá en algo ya constante. O sea, no es que acabe la pandemia y se acaba el teletrabajo. No, vamos a tener el teletrabajo como parte de nuestras actividades. Aquellos que no necesitan regresar a una oficina o a la empresa, no lo harán, seguirán haciendo el teletrabajo y el 75% de las empresas ya lo estarán implementando en todas las organizaciones. Así que esto nos da una gran oportunidad porque significa que yo puedo trabajar desde donde esté en cualquier país. Ya no necesito estar anclado. Entonces, es una gran posibilidad esto del teletrabajo porque nos permite trabajar y permitirnos tener presencias en otros países. Antes estábamos limitados por la arquitectura o por la geografía. No, el lugar en el que me encuentro es, no sé, pues Santiago de Chile. Y bueno, solamente tengo posibilidad de trabajar donde esté. Ahora no, ahora tengo todas las posibilidades abiertas de poder trabajar en cualquier parte del mundo porque las empresas van a empezar a contratar a personas de distintas partes del mundo que sean especialistas y aquí las formas de trabajo van a ser mucho más interesantes. ¿Por qué? Porque como ya no va a haber la necesidad de que tú estés en la oficina, la oferta y la demanda de profesionales va a hacer que esto sea mucho más competitivo y que además en tu organización puedas tener personas trabajando de otros países. Entonces, es una gran oportunidad la que se nos ha abierto y que ha venido a quedarse, ¿no? Otro número más, es 75 millones de personas perderán sus empleos por no actualizarse. O sea que de aquí al 2022 hay 75 millones de personas que perderán sus empleos. O sea, si tú eres una de esas 75 millones de personas, si quieres ser una de las estadísticas del foro, de este foro económico mundial, entonces no te actualices. Es el momento para actualizarse, es el momento para entrar en toda esta nueva metodología. ¿De acuerdo? 700 millones de usuarios de teléfonos móviles. En la actualidad tenemos 500 millones de usuarios. En un año y poco, en un año y 3 meses, tendremos 700 millones de usuarios de teléfonos móviles. ¿Saben lo que significa eso?
que todas las personas van a estar conectadas a través de su celular. Y es por eso que tiene mucha importancia el estar en las redes, tiene mucha importancia educar desde ahí. El tema de la tecnología es cada vez más, no una necesidad, sino una obligación en la que tenemos que estar, ¿no? Las empresas invertirán en capacitación tecnológica, salud mental y nutrición. Entonces, ¿qué significa? Que hoy en día, si tú tienes un negocio dirigido en tecnología, alégrate porque tu negocio va a crecer. Lo que vamos a ver hoy en día son muchas más empresas en las cuales se vendan celulares, computadoras, todo lo que esté relacionado a tecnología se va a convertir en un boom. Si antes nosotros teníamos pequeñas tiendas o en algunos lugares, hoy en día van a ser ferias de tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología es hoy el elemento necesario. Vamos a tener muchas propuestas y vamos a tener muchos mercados tecnológicos. También se va a invertir mucho en salud mental, el campo de la psicología, de la psiquiatría, va a ser muy importante porque hay personas que no lo van a poder llevar y entonces es algo que va a impulsarse mucho. Y también el campo de la nutrición es algo que va a crecer. ¿Cuál es? Siempre digo, la profesión del futuro es la nutrición y la salud mental, como la tecnología, son las 3 profesiones del futuro. Pero ahí viene la buena noticia, 133 millones de nuevos empleos en parte tecnológica. O sea, que de aquí a un año va a haber la necesidad de 133 millones de nuevos empleos. ¿Para quiénes? Para aquellos que estén dentro de esta nueva ola profesional. Por lo tanto, tienes la oportunidad, sin importar la edad que tengas, porque no tenemos personas que puedan cubrir estas 133 millones de plazas. Por lo tanto, no te tienes por qué preocupar de decir, no, yo ya soy muy viejo para aprender. Nada que ver, nada que ver. Estamos todavía en el momento y en la edad, sea la edad que tengas, para poder actualizarte en temas digitales y temas tecnológicos que nos permitan ser una propuesta más a estas nuevas necesidades. Dentro de esto es interesante ver cuál es la actualidad y la cercanía laboral. Actualidad laboral de lo que hoy en día se da y la cercanía laboral a lo que se va a dar ya dentro de un par de meses y un par de años. Entonces, por ejemplo, el famoso Big Data. La información lo es todo. Para la industria 4.0 como para la educación 4.0, la información, la data es todo. La data no solo es el secreto, sino se va a convertir en el centro y en el eje de todo. Entonces, el uso de la Big Data y quien pueda manejar Big Data se va a convertir en la persona que tenga mayor propuestas económicas y también mayor pago, obviamente. Un director de alojamiento de datos. ¿Cuántos conocen directores que alojen datos? Si antes nosotros archivábamos datos, informaciones en grandes almacenes, listo, ya está, se acabó, ya no va a haber eso, todo es ahora en la nube, absolutamente todo. Y ahí aparece y ahí están empezando a trabajar estas 2 personas, ¿verdad? El director de alojamiento, o sea, cómo alojar para hacer que esto sea efectivo y eficiente, y también el arquitecto de la nube, o sea, cómo construir elementos en la nube que nos permitan a nosotros colocar toda nuestra información ahí. Entonces, pero esto ya se da, son trabajos que son actuales, que son requeridos. Tú sales al mercado a buscar uno de ellos y no los vas a encontrar. No hay uno solo que se dé abasto, que tenga espacio, porque ya están todos tomados. Otro trabajo que hoy en día se da es la de inteligencia digital de negocios. Así como existe inteligencia emocional, ya empieza a hablarse de inteligencia digital, ¿no? Cómo tener esta forma de inteligencia digital, pero también una inteligencia digital en los negocios, que significa cómo entender desde las emociones los efectos de la digitalización y de todo lo que llamamos la computación, el internet, ¿de acuerdo? La informática. Tenemos luego algo que sí va a ser un boom a nivel profesional y donde los profesionales deben apuntar próximamente, es la ciberseguridad y la privacidad. Entonces, todas estas personas que trabajen sobre ciberseguridad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos hoy en día, que es todo Big Data y que todo está vinculado y relacionado a lo que es el trabajo con las redes, pero si nosotros no tenemos la seguridad,
va a venir alguien, va a venir un hacker y se nos va a llevar todo, ¿no? Se nos va a llevar absolutamente todo. Y eso es un caso, por ejemplo, de Garmin, que es este aplicativo que nosotros tenemos y que nosotros trabajamos con el reloj para correr, para poder hacer muchas actividades deportivas, y entonces fue hackeado y se llevaron toda su data. Toda su data. No había previsto tener la data segura o sus niveles de seguridad no habían sido altos. Listo, le pidieron un rescate de $10 millones. Los dueños hablaron con el gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano les dijo que no pagara porque iba a fomentar este tipo de negocios o este tipo de industria, pero y que esperara que ellos se iban a encargar. Bueno, pasó el tiempo y los usuarios estaban desesperados porque no tenían sus datos dentro de esta plataforma, dentro de esta aplicación, y la empresa no pudo hacer más. Tuvo que finalmente pagar los $10 millones porque necesitaba su data. O sea, y esto que le pasó a ellos, les va a pasar a todos. Entonces, el tema de seguridad, de ciberseguridad, se va a convertir en el espacio más importante o en uno de las profesiones más requeridas, ¿de acuerdo? El desarrollador de wearables. O sea, ¿qué es esta famosa metodología o esta tecnología wearables? Que habla acerca de, ustedes han visto los polos inteligentes, aquellos que llevan chip cuando los deportistas de alto rendimiento se los colocan para ver cuánto corren, cuál es su nivel de rendimiento, listo. A esto se le llama desarrollo o tecnología vestible, ¿no? Pero no porque se vista, sino porque nosotros lo vamos a adaptar en lentes, relojes, remeras, zapatillas, lo vamos a tener en todo lado, vamos a querer medir absolutamente todo. Bueno, el desarrollador de este tipo de tecnologías se va a convertir ahora en la próxima persona más requerida. El desarrollador de impresoras 3D, todo aquello que trabaje y que sepa usar una impresión tridimensional, trabajo seguro, ¿no? Piloto de drones, trabajo seguro. La pregunta aquí es, ¿esto es algo que no es el futuro, es la realidad? Esto es lo que se requiere en este momento. La pregunta es, los educadores, los colegios, las universidades, ¿en dónde están formando? ¿Para qué están formando? A mí me cuestiona que todavía sigamos hablando de educación emocional y decimos, ¿de verdad? O sea, ¿qué pasa con nosotros que todavía seguimos en algo que ya deberíamos tener incorporado, en algo que ya debe ser parte de nuestro ADN y seguimos todavía discutiendo en eso? ¿Seguimos todavía invirtiendo tiempo en eso? Esto es tan veloz que nos va a dar otro golpe como la segunda ola que vemos del COVID, pero esto es a nivel tecnológico, nos va a dar otra cachetada. Es decir, necesitamos personas ya metidas en esto, ¿no? Por ejemplo, los docentes online, los famosos docentes online, que no es nada más que docentes que empiezan a usar los smart learning, que son estas grandes famosas pantallas donde tú vas a estar en tu aula con personas presentes sentadas y personas que están a través de su Zoom en una gran pantalla interactuando y con estas camaritas que se mueven a donde tú te vas y con esos micrófonos que pueden medir el sonido de tu voz, así te alejes para que las personas no tengan problemas para poder escucharte. Estos son los famosos docentes online, ¿no? Los Link Coach, ellos van a ser requeridos mucho. ¿Por qué? Porque van a ser las personas que van a generar este proceso de aprendizaje y que van a generar todo este cambio, van a ser el ancla, los Link Coach, los gestores de productos de software, en sí, todo aquel gestor de equipos, porque hoy en día, recuerden, ya no necesitamos más líderes, necesitamos gestores de equipos. Los líderes acabaron, terminaron, necesitamos gestores de equipos, gestores que muevan equipo porque estamos en esta nueva forma de pensamiento, en esta nueva mentalidad, en este nuevo espacio, en el espacio de construir, pero de manera colaborativa. Entonces, los gestores de productos de software también van a ser requeridos porque ahora se van a generar productos en base para comunidades o colonias cercanas, para colonias reducidas, ¿no? Los famosos crowdfunding que para microfinanciamientos. O sea, ¿cómo puedo hacer yo para levantar fondos pequeños para pequeños negocios?
tiendas, emprendimientos. Ya, este tipo de personas que sepa levantar fondos de la sociedad, de los vecinos, también va a ser una persona requerida. Para esto se necesita, obviamente, resiliencia y empatía, que son las dos grandes necesidades. Todo lo que conocemos como inteligencia emocional se va a reducir a un gran concepto que se va a llamar empatía. La ingeniería y la gestión de residuos es algo que ya lo vivimos, pero que se va a incrementar. Los ingenieros alimentarios también se van a incrementar y todo ahora seguro van a escuchar hablar de los famosos microdegree, ¿no? Antes hablábamos de cursos, talleres, workshops. Hoy en día todo es microdegree, ¿no? Entonces, ¿qué son los microdegree? Son estos cursitos pequeños. Entonces, no les sorprenda que salgan por ahí publicidades como microdegree no sé, en desarrollo de software. ¿Qué significa? Pequeñas graduaciones o pequeños cursos dirigidos para algo puntual, que demoren 2 meses, 1 mes, 4 meses como máximo, porque como todo es ágil y todo es reducido, necesita ser pragmático, necesita ser puntual. Entonces, hoy en día las nuevas ofertas están aquí, están dentro de este espacio. ¿Qué es lo que viene ahora, dentro de poco, en un par de meses? Las grandes necesidades, ¿no? Los famosos blockchain, ¿no? Que son los que nosotros conocemos como contadores. Ahora van a ser aquellas personas, los blockchain van a trabajar en plataformas contables de transacciones de criptomonedas, que es como tener un contador online, pero de criptomonedas, ¿no? Y que se conoce como blockchain. Entonces, fíjense, o sea, ya existe, ya hay, o sea, si fuese futuro, me estaría inventando un término, pero no me estoy inventando nada, es algo que ya hay, que ya existe. Entonces, un desarrollador de aplicativos, ya los tenemos, y de avatares, es algo que ya se requiere. Los youtubers también se van a convertir en una profesión. La universidad que empiece no a dar cursos, sino títulos en youtubers o que empiece a focalizarse en youtubers, se va a llenar más que en una carrera de medicina, de ingeniería, porque todo el mundo va a querer saber cómo va a ser youtuber, porque esa va a ser la educación del futuro, ese va a ser el nuevo espacio o el nuevo entorno. Entonces, ya no era un hobby, ya no es algo que la mamá dice, no vas a ganar nada con eso. No, hoy en día tenemos que darnos cuenta si nuestros hijos tienen habilidades para eso y de alguna otra manera involucrarlos en esos espacios. Las colonias de negocios de autoocupación, o sea, este teletrabajo, pero también de autoocuparse, de autogenerar sus propios trabajos, la nanomedicina, ¿no? A través de toda esta nanotecnología para trabajar, imagínense, ya no va a ser necesario las vacunas, porque la nanotecnología, una vez que entra esto, va a poder curarte internamente todo. La biotecnología, diseñadores de órganos humanos, a través de la impresión 3D y los consultores genéticos. Ok, pareciera que yo les estoy hablando del futuro. Algunos por ahí me dicen, estoy recibiendo aquí tanto por el Instagram como por el LinkedIn, recibo información como decir, no, eso todavía no pasa. No pasa, ya está pasando. Pero en mi país todavía no, sí está pasando. Lo que pasa es que probablemente tú no estás todavía en esta mentalidad de tener apertura para aprender y darte cuenta que sí está pasando, pero como no es tu círculo, no lo ves, pero esto ya es una realidad. La pregunta nuevamente va hacia dónde estamos a nivel educativo, cómo son nuestras clases. Seguimos todavía creyendo que nuestros hijos van a ser médicos, doctores, abogados, ingenieros, que está bien. Poco a poco van a cambiar a este tipo de profesión. Estas van a ser las nuevas profesiones, no solo las nuevas, ya están siendo, ya se requieren para el 2022 profesionales en esto. ¿Quién los está formando? ¿Cómo los estamos formando? ¿En dónde los estamos formando? O sea, ya es algo que está pasando y estamos todos inmersos en eso. ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿cómo trabajamos todo esto? Todo esto que les cuento, desde dónde lo trabajamos y cómo lo trabajamos. Y entonces aparecen las habilidades 4.0. Todo esto que les digo no es algo que yo me he inventado, no es algo que yo estoy libremente construyendo, no.
Esto ustedes lo van a encontrar en los documentos que tengo del Foro Económico Mundial y documentos que hay hay muchos documentos. Ustedes, como les digo, si quieren pueden dejar los datos acá en el Facebook y nosotros luego se los podemos mandar y compartir. Así que, nada, ¿cuáles son estas habilidades 4.0 de las cuales hablamos? Estas nuevas habilidades en las cuales tenemos que estar nosotros entrenados, en las cuales tenemos que estar nosotros trabajando. Y entonces, la primera habilidad, fíjense, la habilidad de una ciudadanía global. Esa va a ser una habilidad, tener la capacidad de verte a nivel global. O sea, ya no te tienes que ver como peruano, como colombiano, como argentino, como boliviano, no, sino entender que eres un ciudadano de esta ciudad global. Entonces, pero entenderte así significa tener la capacidad de abrir tu espacio y de abrir tu entorno para que los demás puedan intervenir. Por ejemplo, ¿qué es una habilidad de ciudadanía global? Yo soy peruano, nací en el Perú, no me considero peruano, me considero de donde llegue. Pero nosotros los peruanos consideramos que el pisco es peruano. Ese tipo de concepto se aleja de lo que es la ciudadanía global. No tiene nada que ver con esta habilidad de ciudadanía global. Tiene que ver con estar fuera de ese espacio. ¿A qué nos referimos con ciudadanía global? A entender que el pisco es de quien le guste tomar pisco, que el ceviche es de quien le guste comer ceviche. De entenderte como que no eres dueño de algo ni del espacio, sino entender que este espacio puede ser compartido para todos. No, esto solamente es para los peruanos. Vivimos hoy en día algo que la política venezolana no nos ha dejado crecer a nivel de la ciudadanía global, es que nosotros vemos a los venezolanos que tuvieron que emigrar por la política de su país, los vemos como extranjeros. Y ese es el gran problema. Eso es no tener habilidad de ciudadanía global. ¿Por qué son extranjeros? ¿Extranjeros de dónde? ¿Dueño de dónde eres tú? ¿De qué eres? ¿No? Entonces, tener la habilidad de la ciudadanía global es poder entender que de donde estés y donde tú te sientas cómoda, ese va a ser tu hogar, que no tienes una nacionalidad, que no importa dónde naciste, que no importa de dónde vengas, importa cómo juntos podemos construir un mejor mundo, no un mejor país, un mejor mundo, no una mejor ciudad, un mejor mundo, no un mejor barrio, un mejor mundo. Si bien algunos siguen creyendo que se puede empezar desde primero aquí para luego crecer, no es necesario. También puedes empezar desde el otro lado. Otra gran habilidad de la educación 4.0 o estas habilidades 4.0, la innovación y el emprendimiento. La innovación es algo que ya lo conocíamos, pero el emprendimiento como habilidad. Antes creíamos que el emprendimiento solamente era para los empresarios, microempresarios o aquellos que tenían ganas de tener un pequeño negocio. Hoy el emprendimiento es algo que sí o sí es una habilidad y que requieres tenerla. Las empresas cada vez más confían en personas que tienen emprendimientos porque pueden emprender dentro de las organizaciones y una de las habilidades o uno de los perfiles de las organizaciones hoy en día es que la persona pueda emprender, sepa emprender y que haya emprendido. Esto lo vamos a profundizar el día lunes. Tecnología, habilidad tecnológica. O sea, ¿qué significa? Que nosotros vamos a tener más tiempo para poder trabajar desde estos espacios tecnológicos, para poder ser responsables a nivel interpersonal. Uy, creo que yo tenía acá la presentación. Habilidad de ciudadanía global, que es la conciencia sobre el mundo en general, la sostenibilidad y el activismo por el traslado sin fronteras. Ya lo dije, la habilidad tecnológica, la capacidad de ser responsable con el uso de los equipos digitales, la privacidad, la seguridad y la programación, ¿verdad? Entonces, no solamente es tener un equipo, un aparato tecnológico, sino ser responsable con lo que tengo. Además de eso, garantizar mi privacidad y la privacidad del otro. No puedo vulnerarla. Aprender de seguridad, y eso significa tener los mayores controles de seguridad y finalmente a nivel de programación también. Habilidades de innovación y de emprendimiento, la resolución de problemas complejos, pensamiento analítico, creatividad de análisis de la realidad y propuestas de mejora. Esto es en resumen, lo que es esta habilidad de emprendimiento. Habilidades interpersonales, esto no es nuevo. ¿Qué vendría a ser lo nuevo? ¿O en dónde se pone el énfasis hoy en día en las habilidades interpersonales? 4 grandes habilidades interpersonales
que se van a empezar a trabajar con mayor profundidad en esta educación o en esta industria 4.0 o habilidad 4.0, que es la empatía, la cooperatividad, la negociación y la conciencia social. 4 habilidades que se tienen que empezar a desarrollar. Así que ya nos vemos ahora viendo cuáles son los cursos que van a empezar a salir, ¿no? Luego hablamos de la habilidad de personalización, entender el contexto, sus procesos, sus ritmos y habilidades, tanto del niño como del joven y el adulto. Entonces, hay una habilidad de aprendizaje, hay una habilidad de personalización. ¿Por qué? Porque esta industria 4.0, que es conocida como la industria del Big Data o la industria de la inteligencia artificial, tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Nosotros creemos que es el fin es la personalización de todos nuestros servicios. Personalización de los servicios hacia los clientes. Cada cliente va a ser único y hay que entregarle las cosas. Pero así como cada cliente es único, los docentes tienen que entender que la educación tiene que ser personalizada y cooperativa. ¿Qué significa personalizada y cooperativa? Que va a ser grupal, pero tiene que ser en el contexto y en el ritmo de las personas, ya no en el mío. Entonces, los ministerios de educación, ya no pueden decir, los niños tienen que cumplir de acá a acá para tal mes, de acá a acá para tal mes, de acá a acá. No, ya no se busca eso, sino que hay que entender que el niño tiene su ritmo, que el niño tiene su proceso, tanto como el joven como el adulto, y que hay que acelerarlos probablemente, pero que hay que ir conforme a su contexto, entender desde ahí su contexto y entender desde estos espacios. Esta es la habilidad 4.0, habilidad de inclusión. Ya lo hemos hablado antes a nivel de inclusión de género y accesibilidad hacia los recursos, accesibilidad al Internet, accesibilidad de la tecnología, habilidad colaborativa, centrado en el servicio al cliente. Esta es otra habilidad 4.0 y cerramos este conjunto de habilidades con habilidades de empoderamiento. ¿Qué significa habilidad de empoderamiento? Aprender permanentemente e impulsado por los propios estudiantes o adultos. O sea, esto significa que tienes que tener la habilidad de siempre estar actualizándote, aprender siempre. Y siempre tiene que ser impulsado por ti, no por tu docente, por tu mentor, por tu coach, por ti. Todas estas habilidades se resumen en una. La habilidad 4.0, que resume todas las habilidades, es ama aprender. Ama aprender. Ahí se resume todo. Tienes que amar aprender. ¿Qué significa? Ser flexible y ser completamente adaptativo. Ama aprender. Ese es el camino y hacia allí vamos todos. Esta es la mentalidad Lean, ¿no? Amar aprender. Muy bien, y vamos a cerrar entonces el día de hoy nuestro conversatorio para pasar a todas las preguntas que tenemos. ¿En base a cuál es entonces el enfoque pedagógico? Pero este enfoque pedagógico de todo lo que existe hoy en día, algunos dirán, oye, esto nos cambia el escenario completo. No necesariamente, sino que nos acentúa en lo que deberíamos empezar a trabajar y en lo que ya tuvimos que haber trabajado, pero que no lo hicimos, es 5 puntos del nuevo enfoque pedagógico. Nuevamente, ni siquiera son propuestas por mí. Este enfoque pedagógico es totalmente propuesto por el Foro Económico Mundial, ¿no? Primero, el juego. Segundo, la experiencia. Tercero, lo bilingüe. Cuarto, lo digital. Y quinto, lo energético. 5 enfoques pedagógicos. Cuando hablamos de juego, hablamos de la promoción de la alegría. Qué importante la alegría dentro del enfoque pedagógico. ¿Y por qué tenemos que aprender de manera alegre? Porque el aprendizaje, si el aprendizaje no es alegre, la persona no le encuentra sentido. El niño tiene que aprender de manera alegre para que sepa que aprender es algo bueno, es algo divertido. Entonces, el niño tiene que aprender alegremente. Entonces, de esa manera se desarrolla y potencia su pensamiento analítico, se vuelve activo su pensamiento y se genera una mayor interacción social. Entonces, la alegría como factor importante de la educación, la alegría a través del juego. Tienen que sentir que aprender es algo satisfactorio. Si ellos sienten que aprender es aburrido, vamos a tener la sociedad que tenemos hoy, que no quiere seguir avanzando y que solamente se contenta con cumplir órdenes.
Por eso la alegría es importante y tenemos que mantener el énfasis en el tema de la alegría para aprender. Y como técnica o estrategia a través del juego. Es increíble cómo hace poco nosotros teníamos testimoniales de niños que nos dicen, quisiera que mis clases sean más divertidas. Y entonces uno dice, oye, pero entonces este está buscando un payaso como profesor, como algunos escribieron en el post. Y no se trata de que está buscando un payaso como profesor, sino que nosotros no estamos entendiendo lo que este niño está diciendo, que está diciendo que aprender es alegría, que necesita alegría para aprender, no estar sentado y decir, sí, profesor, ya, profesor, lee tal, sí, dice esto, dice 3, dice 4, si no es el espacio. Para aprender se necesita esta habilidad, este enfoque. El segundo enfoque es sobre lo experiencial, aplicado al mundo real. Todo lo que nosotros como docentes, seamos docentes, formadores, coaches, lo que seamos, tiene que ser siempre aplicado al mundo real. Por lo tanto, cada conocimiento que nosotros lo demos tiene que tener su correlación en el mundo real y tiene que estar demostrado en el mundo real. Y a través de ser un elemento o una estrategia basado en proyectos y de investigación. Esto no es tampoco nada nuevo, es algo que ya muchos colegios lo vienen desarrollando, muchas instituciones, muchas universidades, ¿no? El tema de una educación bilingüe, ¿no? La diversidad del idioma, pero para entender una conciencia cultural. Así que eso es sumamente importante, ¿no? Luego, la comprensión a nivel digital, la comprensión de los problemas con usos digitales. Permítame un segundo. Entonces, la comprensión de los problemas con los usos digitales, ya lo hemos conversado, y finalmente el enfoque energético, ¿no? Todo un enfoque de educación a través del movimiento y de la movilización del cuerpo. Entonces, lo más importante que tenemos aquí es trabajar nuestros 5 espacios para empezar a educar, no solamente si eres un docente a tus estudiantes, sino si eres un papá. O sea, fíjate, si eres un papá y que tú le digas a tus hijos que empiecen a estudiar de manera aburrida, donde no haya juego, donde no se diviertan, donde no sean alegres, no los estás preparando para lo que ellos van a hacer, ¿no? Entonces, fíjate que los que tienen hijos hoy en día, en edades de 7, 8, 9 años, deben exigir a sus docentes todo esto, porque si sus hijos no empiezan a trabajar desde aquí, cuando acaben el colegio, no van a tener posibilidades de adaptarse a lo que el mundo pide. Si ya hoy el mundo te está pidiendo otro tipo de habilidades, tú te imaginas qué es lo que está pasando si no estás conectado desde aquí. Entonces, estos son los espacios. Desde aquí es donde nosotros estamos hablando y compartiendo, querida Milka. Esto era lo que vine a compartirles el día de hoy como Educación 4.0. Bien, excelente. Muchísimas gracias, Salomón. Ha sido realmente muy ilustrativo y vamos a pasar ahora a un montón de preguntas que tenemos. Voy a empezar con las últimas y luego que tienen que ver más con lo último que nos hablaste, ¿no? Bueno, Iván Araníbar nos dice, el aprender jugando da paso a gente más creativa, de pensamiento crítico y lateral. A ver, ¿qué pasa con los países en donde la tecnología no está avanzada? Que son países que exportan materia prima y no conocimiento. Estos países estarán en desventaja con las competencias directas. ¿Qué consejos darías? Obviamente que mi trabajo no es dar consejos, pero no es real probablemente ese entorno porque los países que no tengan esto simplemente se van a caer y es difícil que no lo tengan. Los tienen y si no los tienen los van a implementar inmediatamente porque no van a poder ni exportar ni importar porque todo está en este lenguaje y todo está dentro de este entorno. Así que probablemente eso era un discurso que se podía conocer antes de la pandemia, ¿no? Pero ahora no es real, no hay forma, o sea, no es posible ese tipo de pensamiento, ¿no? Ya estamos dentro de esta mentalidad, así que lo que nos queda a nosotros simplemente es entenderla como tal. Bien, acá hay un comentario respecto a las criptomonedas.
que dice que son ilegales y no regulados por el gobierno, por ejemplo en Bolivia, ¿no? Es ilegal y en muchos países se está pensando eliminar, ya que fomentan el lavado de activos o dinero. Sí, por eso hablábamos de los blockchain, que son aquellos contadores de criptomonedas para efectivamente poder, lo que acaba de decir refuerza lo que yo he dicho, como es ilegal porque no hay quien lo regule y porque no tenemos forma de poder contabilizarlo, es que va a aparecer esto que acabo de decir, ¿no? Alguien que sepa hacerlo y que aprenda a regularizarlo y que aprenda a ponerlo en orden para que no pase lo que dice, ¿no? El lavado de activos. Efectivamente, por eso es que va a aparecer. Bien. Otra pregunta. ¿Podrías explicar cuál es el enfoque de un coach lean? Sí, muy bien, muchísimas gracias por eso. No quisiera cortar la pregunta porque eso lo voy a dejar para el lunes. El lunes a las 6 de la tarde tenemos en este mismo canal y a la misma hora exactamente cuál es el enfoque de un coach lean que está vinculado con estabilidad del emprendimiento. Bien, esta es una de las preguntas que teníamos guardadas de antes, que habla sobre la educación infantil. ¿Tú crees, dicen, que se deba trabajar la educación, bueno, no por teletrabajo, sino por teleeducación, tal vez? ¿Qué va Eh, a pasar de aquí al futuro en el tema de la educación? Te pongo un ejemplo, el preescolar. ¿Qué vamos a hacer con el preescolar? O con el jardín de niños. por favor, me descuidé un segundo. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta que no la entendí muy bien? Ya, dice, pero en la educación infantil es fundamental el desarrollo social y el relacionamiento presencial. ¿Crees que se deba trabajar la educación por teletrabajo o teleeducación, tal Muy vez? bien, excelente, muy buena pregunta, ¿no? Bueno, primero que el teletrabajo en la educación infantil no es posible, ¿no? Se necesita siempre. El teletrabajo no va a reemplazar a los docentes, obviamente, ¿no? Pero lo que sí va a ser posible en este proceso de inclusión es que en tu clase puedas tener, como dije hace un momento, estudiantes que están presenciales y estudiantes que también están digitales que no pueden acercarse en zonas rurales, en distintos espacios, como por ejemplo si nosotros fuésemos una universidad y tuviésemos una clase presencial, pero también a esta clase quieren asistir aquellas personas que no viven en la región en la que están, sino que son de otros países, entonces vamos a tener este Smart Learning que se llama, ¿no? Se va a llamar Smart Learning y entonces vamos a poder interactuar con estudiantes de otros países o estudiantes que no estén físicamente o que no hayan podido llegar a la clase. Sí, lo vamos a tener definitivamente. Y a nivel de la primera infancia, lo que se dice es que los niños, es el lugar donde los niños van a tener mayor contacto con la tecnología y los aparatos digitales, porque ya desde esa edad tenemos que enseñarles lo que hemos dicho, ¿no? Responsabilidad por el uso de los aparatos digitales, seguridad y privacidad. Son tres elementos sumamente importantes. Los niños tienen que aprender lo que es la privacidad y cómo protegerse y tienen que aprender también sobre seguridad. Los padres, así como antes contrataban un antivirus, hoy en día van a tener que contratar estos sistemas de seguridad para poder tener, porque sus hijos y su familia van a estar expuestos en las redes. Entonces, porque cada vez va a aumentar más la inseguridad. O sea, todo lo que hablamos de los robos físicos de la calle se van a trasladar al campo virtual, ¿no? Vamos a vivir lo mismo, pero de manera digital. Así que exactamente desde ahí es donde estamos. Bien, aquí tenemos un comentario. Dice, por favor, insisto en la educación infantil. Sí, ¿en qué es lo que insiste? ¿Qué es lo que no? Aquí dice, pero ¿y su desarrollo social y relacional? Creo Claro, eso no va a cambiar, eso va a seguir. O sea, eso no va a cambiar para nada. Lo que estoy diciendo es que se va a incorporar, o sea, se va a adicionar, no va a cambiar.
El desarrollo social del niño es necesario que esté en contacto con otros niños. Estamos hablando, hemos dicho, del trabajo colaborativo. Entonces, el trabajo colaborativo puede ser físico, puede ser virtual. El niño desde la primera infancia tiene que aprender estos dos espacios, tiene que estar conectado en estos dos espacios. Ok, o sea, entonces lo que tú nos dices ahora es que sí, se va a continuar con esta parte presencial que es tan necesaria, sobre todo para los más pequeños, donde aprenden a relacionarse. Sin embargo, también va a estar la parte digital y la parte tecnológica en todo lo que es educación. Claro, totalmente. De eso es, o sea, y además se van a incorporar, ¿verdad? Entonces, se van a incorporar todos estos otros elementos para tener algo mucho más global, ¿no? En esto que hablamos de la ciudadanía global. Son elementos completamente nuevos. Y bueno, lo lindo de esto es que nos da el espacio para seguir profundizando y para seguir trabajando desde aquí, para seguir viendo nuevos elementos que son importantes para la sociedad hoy en día. Bien. A ver, otra de las que estaban más antigüitas. Cuando se dice que la sociedad educa, ¿se relaciona con el concepto de colonia que nos planteas? Muy bien, no es el concepto en sí. Cuando hablamos de colonia, hablamos, por ejemplo, ¿qué es lo que ven hoy en día? La gente habla de tribus, ¿no? Dice, mi tribu, nosotros decimos comunidad, ¿no? ¿Qué es una comunidad? Alguien que te sigue, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener comunidades de personas que nos sigan llamado fanpage. Tú en tu fanpage tienes a tu comunidad. Y algunos lo llaman tribu, ¿no? Bueno, está bien, como lo llaman. Son sus tribus. Pero colonias se refieren a estas colonias de negocios porque se van a empezar a hacer negocios centrados. ¿Por qué? Centrados en un espacio físico. Por ejemplo, el lugar donde tú vives, tu barrio, no, ni siquiera tu distrito, tu barrio, esa es una colonia. ¿Por qué? Porque vamos a pasar dentro de poco a lo que conocemos como los Smart City. Así como existe el Smart Learning, que ya existe el Smart Learning, ya hay universidades implementando el Smart Learning, ya hay en Europa en especial, ya las empezaron a implementar, en Brasil también empezaron a implementar, en Chile también empezaron a implementar los Smart Learning, esto que hablaba de tener presencial y virtualmente a los estudiantes. También el Smart City, que significa ciudades inteligentes o colonias inteligentes, todas interconectadas, vecinos interconectados para entre ellas mismas venderse cosas, entre ellos mismos generar seguridad, entre ellos mismos generar aparatos de mayor desarrollo. También estos Smart City como los Smart Home, que te van a permitir que tu casa sea una casa inteligente, ¿no? Donde vas a tener estos robotitos o estos aparatitos que te limpian las cosas, que te prenden la luz, que te cocinan, todo eso. O sea, ya no va a ser necesario ni siquiera que uses una receta, sino que le des una indicación y te va a cocinar como si fuese un gran chef. Eso ya existe, ya se vende, lo pueden comprar, ¿de acuerdo? Entonces ya existe todo esto. Simplemente implementarlo. Bien. ¿Conocen el GTP3? ¿Han escuchado hablar de esa tecnología de inteligencia artificial? Que va a cambiar el mundo, que es un modelo el GPT-3, es GPT-3. El GPT-3 o GPT-3 es un software o es un aplicativo, es un API de inteligencia artificial en el cual tú colocas parámetros y te puedes redactar un informe, tú colocas tus textos, todos tus textos y te sintetiza, te hace resúmenes. Por ejemplo, hay un caso muy conocido, la de un abogado que tuvo que analizar un montón de información para sintetizar en su juicio y metió toda la data en este software y el software le hizo un informe legal para presentarlo al juez, que lo presentó, le dio posibilidades de cuáles son las alternativas de los casos, todo. Con este software se han creado ya libros,
se han creado poesías, se ha creado arte y ya se está implementando. Hay un convenio con Microsoft para poder, a través de Microsoft, para que pueda llegar el próximo año a todos, pero ya hay personas, científicos y algunos profesionales que ya están empezando a trabajar con esta nueva tecnología GTP3, ¿no? Y quienes no lo conocen, googleenlo, búsquenlo, pónganlo en el YouTube. El lunes vamos a hablar de este GTP3, que es la maravilla, es lo máximo. Nosotros vamos a implementar nuestro famoso coaching AI, o sea, coaching de inteligencia artificial. Así que además de nuestro coaching learning, hay que evolucionar el coaching, hay que evolucionarlo. Así que hay que dar un paso más. No podemos seguir quedándonos en los elementos comunes o en esta forma de ver el coaching. Siempre hay que entender el coaching desde esta nueva perspectiva del cliente, ¿no? El lunes vamos a hablar de esta nueva mentalidad o este mindset lean. Bien. ¿Podrías profundizar sobre colaborativo pero personalizado? ¿No es contradictorio? Muy bien, no, es colaborativo porque nos juntamos para darle un servicio personalizado al cliente, ¿de acuerdo? Entonces, los servicios son personalizados, el trabajo es colaborativo. Entonces, el trabajo es colaborativo, pero para dar servicios personalizados. Entonces, desde ahí no es contradictorio o no busca ser contradictorio, ¿no? Son dos cosas distintas. A nivel colaborativo, obviamente, lo que entendemos es todo esto de las metodologías ágiles, todo esto de trabajar desde el espacio más o desde el entorno más común, más de equipos, pero ahora con un fin. Por ejemplo, ¿qué es lo personalizado? En el uso de las impresoras 3D, por ejemplo, tú antes podías ir y comprarte un auto y tú llegabas a la tienda y tenías solo un catálogo de 10, 5, no sé, los autos que están en exhibición en el momento. Estos autos que tú tienes en exhibición son aquellos que a ti te dan como opción, pero te toca escoger lo que hay. No está diseñado para ti, está diseñado para un grupo al cual les han hecho un estudio de mercado que puedan abarcar la mayor cantidad de patrones posibles. Ahora no. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo las empresas? Están adquiriendo estas grandes impresoras tridimensionales y entonces tú, más que ir a un catálogo, lo que vas a hacer es decir, quiero un auto con puertas verdes, lunas naranjas, sin techo y de 5 ruedas. Te lo tú vas a pedirlo y te van a decir, señor, pase a recogerlo no sé, 24, 48 horas y ese va a ser tu auto. Entonces, es un grupo de personas trabajando para darte un servicio completamente personalizado. Ya lo empezó a implementar McDonald's. McDonald's ya lo empezó a implementar. Próximamente debe llegar en algunas ciudades, pero ya empezó a implementarlo McDonald's. ¿Qué hace McDonald's? Antes tú tenías en su barra o en su menú, tenías, ¿no? La Big Mac y no sé cuánto, y no sé cuánto, y no sé cuánto. Entonces tú pedías eso y ya estaba empaquetadito. Simplemente te lo daban, te lo daban, te lo daban. Hoy no. Hoy tú vas a escoger y vas a decir, entonces, quiero esto con huevos, sin huevo, con tocino, con carne, con pollo también, con todo. Tú lo vas a armar y ellos te lo van a dar. A eso se refiere personalizado. Ya lo hace McDonald's, ya lo hacen los restaurantes. Entonces, si tú eres dueño de un restaurante, ya no les vendas un menú, véndeles lo que se llama las porciones, ¿no? El arroz por un lado, los guisos, las carnes, como que cuando tú te sirves, listo. Entonces, tú quieres un ceviche, pero que el ceviche no solo tenga pescado, sino que además tenga esto y tenga pollo, listo. Así es así como el cliente quiere, bien, ahí está su ceviche. Así es, ese es el nuevo concepto. A eso nos referimos con personalización. Y a nivel de educación, cuando hablamos de personalización, hablamos de que los niños tienen sus propios procesos a los cuales yo no puedo infringirlo, por decir así. Si bien puedo colaborar para acelerar algunas partes o algunas cosas, tengo que entender en qué otros espacios un niño no puede avanzar y tiene que ir a su ritmo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los formatos tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque está así, va hacia eso, ese es el futuro. Más que el futuro, esa es la realidad, es el presente. Bien. A ver, voy a ponerte este comentario que dice, ama aprender, lo que vos dijiste. Apto para docentes con vocación.
no todo docente enseña por vocación. ¿Qué opinas de esto? Muy bien, excelente. La docencia como profesión, ¿verdad? Pero la educación es una vocación innata de todos, ¿no? Entonces, todos somos educadores de manera natural. O sea, nuestra primera vocación es la educación. Todos somos educadores. Enseñamos y amamos enseñar a los demás. Les enseñamos desde cómo se usa, cómo se jala. Un niño tú ves que le dice a su hermanito pequeño, no, se hace así. O sea, ya su vocación de educador es natural, ¿no? La profesión que ejerce la docencia, obviamente, esa sí también es una segunda vocación o es otra extensión de nuestra vocación. Es llevar nuestra vocación a un plano profesional, pero a través de la docencia. Y desde ahí, amar aprender y aprender con el estudiante es un espacio de vocacional, como se dijo ahí, ¿verdad? Ahora, esto no significa que el estudiante sea un aprendiz, como muchos coaches lo dicen, y que el coach sea un aprendiz. El coach no es un aprendiz, ni el estudiante es un aprendiz. O sea, si nos posicionamos en el espacio de que somos aprendices, nunca vamos a crecer. No somos aprendices, tenemos experiencia, tenemos conocimientos. Lo que amamos es aprender, que es distinto a ser aprendices, ¿no? El aprendizaje o el aprender constantemente no está necesariamente relacionado con el espíritu del aprendiz. ¿Entendido? El aprendiz es una persona que por primera vez va a agarrar algo, ¿de acuerdo? Está bien, esa etapa, es una primera etapa, pero no vivo siempre en esa etapa, ¿no? Necesito expertos en aprendizaje. ¿Cómo es eso? O sea, personas que tengan esta vocación de querer aprender. Bien, y con lo que acabas de decir, queda contestada esta pregunta. Sí, no somos aprendices de por vida, ¿no? Tampoco hay que llevarlos a esos extremos porque no somos aprendices de por vida, ¿no? Somos personas que tenemos aprendizajes acumulados y hay que reconocer nuestros aprendizajes porque si decimos que somos aprendices de por vida, no valoramos todo aquello que somos o todo aquello que hemos trabajado o que tenemos con nosotros, ¿no? Y eso también es un valor, hay que darle su espacio. Lo que sí es que amamos aprender, ¿no? Amamos constantemente aprender y aprender cosas nuevas, aprender nuevos espacios. Es sutil probablemente la diferencia, pero no es lo mismo. Tal vez podríamos decir que somos estudiantes de por vida. Y no me gustaría quedarme en las generalizaciones ni en nada de eso, ¿no? No, nuevamente, dentro de esta nueva mentalidad de la personalización, si eso a ti te brinda confianza, seguridad, te gusta, bien, ¿no? Eso implica flexibilidad, implica adaptación y bueno, es lo que el cliente quiere. Excelente. Bien, creo que ya hemos contestado. No. Hay una preguntita más. Hay una preguntita más que tiene que ver con lo del mapa que había mencionado. Ese mapa, dice, ¿es generado de manera cultural o es mental? Sí, es generado de manera cultural y es de manera mental, obviamente. Siempre digo, dejemos los mapas, ¿no? El mapa, obviamente, que es mental porque es cultural, o sea, está implícitamente relacionado ambos, ¿no? Lo que hay que hacer es también abandonar el mapa geográfico, o sea, no solamente mental, sino también geográfico. Deja tu mapa, o sea, tira tu frontera en el sentido metafórico, es decir, deja de estar viéndote como si fueses de un solo lugar, eres de varios lugares y acepta a los otros que vienen de otros lugares a complementar el tuyo, a tu entorno, recíbelos, o sea, si no, ¿en qué espacio estamos? Es una nueva habilidad, ¿no? Es esta nueva habilidad. Entonces, pero yo hago referencia a la metáfora del mapa en el sentido de que dejemos las cinco leyes de él, las cinco reglas de él, las cinco teorías de él, los cinco principios de él, ¿no? Entonces, llámese lo que se llame, del autoestima, del liderazgo, de la felicidad. O sea, esos mapas no le sirven a nadie. Esos son mapas, o sea, ya no hay una ruta. Eso ya no queda, no se concibe, no hay forma de seguir entrando en ese diálogo.
Como digo, todavía hay gente que se resiste al cambio, pero los ves hablando de cambio, pero se resisten al cambio, ¿no? El cambio, que el cambio es bueno y que no sé cuánto, pero se resisten al cambio, siguen haciendo lo mismo. Entonces, es como que hay que dar el paso para decir, esto ya no aplica. ¿Qué otra nueva cosa nosotros podemos darnos, no? La colaboratividad es el nuevo entorno, es el nuevo espacio. Y por ahí nada impide que nosotros creemos nuestras propias formas. Hablamos de construcción. Decimos hoy en día que incluso los valores se construyen en forma de colonias, o sea, los valores para nuestra sociedad que no solamente tienen que ser exclusivos para nosotros, sino que hablan de nosotros y que este tipo de valores de construcción son lo que las empresas conocemos como misión, visión, valores, objetivos, ¿no? Son pequeñas colonias que tienen un propósito, que tienen un fin y que tú te alineas a ellas, ¿no? Antes, o bueno, hasta ahora nosotros seleccionábamos a las personas. Dentro de poco, las personas van a seleccionar la empresa en la que quieren trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a tener el poder en sí, ellos van a tener el control. Pero bueno, esto sí realmente no es tan cercano en nuestra cultura todavía, pero sí ya se está dando en algunos espacios, ¿no? Son las personas que eligen dónde trabajar y eligen trabajar en tal empresa porque está alineada con sus valores, está alineada con su mentalidad. Y entonces son ellos los que deciden. Ya no están eligiendo ir a trabajar por por la necesidad de que les den un sueldo, ¿de acuerdo? Como lo hacen todavía algunos. No, sino que ahora ellos tienen el control y el poder decir, no, yo voy a ir a trabajar a un lugar que esté alineado con lo que yo quiero, que me permita crecer y que trabaje desde la mentalidad en la que yo estoy, ¿no? Una de esas, por ejemplo, uno de esos formatos es nuestra escuela. Nuestra escuela invita a personas a trabajar con nosotros, y que se sienten alineados, y los que se sienten alineados con nosotros vienen a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces es como que nos buscamos en ese espacio, en ese entorno. Entonces la escuela Coach Hard viene trabajando esto de manera intuitiva en algunos casos y otras de manera consciente, ¿no? Así que nada, eso, querida Milka, te agradezco mucho por Excelente. este espacio. Creo que nos ha permitido un poco entrar en este discurso de lo que es la habilidad 4.0, la educación 4.0, el enfoque pedagógico 4.0, los nuevos entornos para poder comprender los trabajos y las nuevas funciones, las nuevas profesiones. Hemos visto un poco de estadística sobre cuántas oportunidades de trabajo se van a abrir en un año. Entonces, estar preparados y capacitados. Excelente. Ah, mira, hay una pregunta casi al final. ¿Qué hacer? Te la voy a poner acá. ¿Qué hacer para que la acción educativa genere cambio en la sociedad? Primero, entender que la educación no es un proceso sistémico, sino entender que la educación es un proceso natural. ¿Qué nos ha devuelto la pandemia? La pandemia nos ha devuelto la educación, ¿de acuerdo? Nos ha devuelto. ¿Por qué? Porque los padres creían que la educación era una responsabilidad del docente. La pandemia nos ha devuelto la educación de nuestros hijos y nos ha dicho, eres tú. La educación es un proceso y es un proyecto que es de todos. Por lo tanto, hay papás que se quejan de que son profesores de sus hijos. Entonces tú ahí entiendes que no entendió que realmente ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Su trabajo es ser educador de sus hijos. ¿Y qué mejor educador que el papá? Entonces, la pandemia nos ha devuelto la educación al hogar y ha hecho que los padres entiendan que ellos son los responsables de la formación y de la educación de sus hijos. Si bien los docentes en los colegios y en las escuelas van a instruirlos de ciertos conocimientos y de ciertas habilidades sociales para enfrentarse en lo que es la realidad, pero es el papá el primero en ser responsable de la educación de sus hijos. Y los padres que entienden esto están entendiendo que sus hijos merecen una educación de calidad y la educación de calidad
pasa por ellos, pasa por los papás. Pero el papá que reniega que tiene que ser él el educador de sus hijos, no ha entendido que es su responsabilidad, ¿no? Muchos de los colegios, hace muchos años, cuando recién empezaba en el campo del coaching, me llamaban para talleres y me decían, por ejemplo, cómo hacer que los padres se involucren en la educación de sus hijos, ¿no? Un taller de cómo hacer que los padres se involucren en la educación de sus hijos. Y fíjense cómo hoy en día la pandemia nos ha inducido a todos, sin necesidad de un taller, a ese espacio de que todos se metan a la educación de sus hijos, porque eso es lo importante, es el padre el que tiene que tener el control de la formación de sus hijos, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta sumamente importante, muy valiosa de cómo hacer que la acción educativa genere un cambio en la sociedad, es que el padre tome conciencia que son ellos los primeros educadores en su casa y que son ellos los responsables de la educación, ¿no? No se trata de ir a dejar a su hijo al colegio y literalmente, ¿no? Dejarlo, depositarlo y luego recogerlo cuando ya no tengo porque venga a casa, que simplemente juegue y no me moleste, ¿no? Para eso no tengan hijos. Así que nada. Bien, muchísimas gracias, Salomón. Realmente ha sido 1 hora y media casi de muchísimo aprendizaje. Me quedo con el ama aprender y nosotros que amamos aprender, tenemos una cita el lunes en el mismo horario donde nos vas a hablar de, repetinos por favor. Lo que es el pensamiento Lean, ¿a qué nos referimos con Lean y Lean Service? Toda esta nueva mentalidad del sistema Lean, ¿no? Una distinción entre lo que es Lean y lo que es ágil y por qué nosotros proponemos como la metodología Lean o el pensamiento o la mentalidad Lean como la base de nuestro trabajo de coaching, ¿no? Nosotros que somos una escuela con formación en coaching, la base de todo lo que hacemos está dentro de esta mentalidad Lean. Bien. Bueno, una vez más, muy agradecida de haber compartido este tiempo contigo. Así que nos vemos el lunes. Chao, Un gran chao. abrazo, muchísimas gracias a todos, nos vemos el lunes. Listo, chao, chao, gracias.